Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy vamos a examinar un caso que marcó a Guatemala y que más de una década después continúa sin una conclusión definitiva. La desaparición de Cristina Siecavica. No hubo secuestro en la calle, ni huellas de asalto, ni participación de desconocidos. Todo ocurrió dentro de una vivienda familiar ubicada en una zona residencial segura, con vigilancia y rutina estable. Lo que parecía un espacio protegido resultó ser el escenario de una historia que reveló dinámicas de control, silencio y poder. La versión inicial afirmó que Cristina salió por voluntad propia. La investigación demostró otra cosa: la ausencia de su cuerpo, la fuga de su esposo y la participación de personas con influencia dentro del sistema judicial transformaron este caso en un símbolo nacional. No es solo una desaparición. Es la representación de cómo se mueve la justicia cuando las estructuras Cuando la desaparición de Cristina se hizo pública, la reacción inicial fue limitada, como sucede en un país donde las desapariciones forman parte de un registro cotidiano. Sin embargo, a medida que se conocieron más detalles, el caso comenzó a ocupar espacio en noticieros, programas de análisis y conversaciones comunitarias. No se trataba de una desaparición en un contexto de calle, ni de un secuestro cometido por grupos criminales, ni de un ataque fortuito. Ocurrió dentro del hogar, en un espacio privado considerado seguro. Eso cambió la percepción de muchas personas. Si Cristina había desaparecido en un entorno como ese, entonces la violencia no estaba confinada a sectores marginales, sino que podía ocurrir detrás de cualquier puerta cerrada. La familia Siecavica decidió no permitir que el caso quedara limitado a expedientes judiciales. Comenzaron a organizar marchas. Las primeras fueron pequeñas, familiares, amigos, vecinos. Luego se extendieron. Comenzaron a presentarse en plazas públicas, frente a instituciones, frente a tribunales. Las personas que asistían no solo llevaban el rostro de Cristina, sino también el de otras mujeres desaparecidas. Algunas de esas mujeres nunca habían sido buscadas con la misma intensidad. La figura de Cristina se convirtió, sin intención inicial, en un punto de referencia para hablar de violencia dentro del hogar, de impunidad y de la capacidad del sistema para proteger a ciertos sectores. La pregunta ¿dónde está Cristina?, se convirtió en una consigna. No era un reclamo dirigido únicamente a la Fiscalía o a la Policía Nacional Civil. Era una interpelación al país entero. La pregunta no buscaba únicamente localizar un cuerpo. Señalaba la ausencia de justicia. Señalaba los vacíos institucionales. Señalaba cómo la verdad puede ser manipulada cuando quienes están involucrados tienen acceso a recursos y contactos. La consigna empezó a circular en redes sociales, en radios locales, en universidades. No se trataba de indignación momentánea, era insistencia sostenida. La cobertura mediática creció. Algunos medios presentaron reconstrucciones, entrevistas y reportajes. Otros mantuvieron una postura más cautelosa. El caso se volvió un tema sensible. No se trataba solo de un esposo sospechoso, sino del posible encubrimiento dentro de estructuras judiciales. Cuando se confirmó la participación de Ofelia de León, expresidenta del organismo judicial, la discusión cambió de escala. La narrativa dejó de centrarse exclusivamente en Roberto y pasó a examinar el papel de las instituciones. Si una persona con influencia en el sistema podía intervenir para proteger a su hijo, ¿qué significaba eso para quienes no tenían esos recursos? Las marchas continuaron. Algunas reunieron cientos de personas, otras miles. Las consignas variaban, pero la pregunta se mantenía. Para muchas mujeres el caso representaba algo que reconocían en su propia experiencia: relaciones marcadas por control, violencia psicológica, aislamiento emocional. No se trataba solo de un crimen. Era el reflejo de dinámicas familiares que rara vez se discuten en público. La desaparición de Cristina permitió que se hablara de esas dinámicas de una manera que antes no había sido posible.
Durante este periodo, el caso también influyó en la discusión sobre el femicidio en Guatemala. La legislación ya contemplaba la figura del femicidio como crimen. Sin embargo, el caso Siekavitsa ayudó a evidenciar que la violencia contra las mujeres no es siempre visible, ni brusca, ni acompañada de signos externos de agresión. Puede desarrollarse en silencio, sostenida en gestos cotidianos que reducen la autonomía y el espacio personal. El caso permitió a especialistas y organizaciones argumentar que el femicidio no requiere necesariamente un registro de agresiones físicas previas para ser identificado. La violencia puede ser emocional, económica, simbólica y aún así culminar en desaparición. Mientras tanto, el proceso judicial seguía avanzando lentamente. Las audiencias eran interrumpidas por recursos presentados por la defensa. Se argumentaba falta de pruebas directas, se cuestionaba la validez de los peritajes, se solicitaban cambios de jueces. Cada procedimiento necesitaba tiempo, cada retraso significaba meses adicionales de espera. La familia Siekavitsa seguía asistiendo a cada audiencia, incluso cuando solo duraban minutos o se suspendían antes de comenzar. Su presencia sostenida fue clave para que el caso no se desvaneciera en el ciclo administrativo. Las marchas no tenían como objetivo presionar directamente a jueces o fiscales. Su función era otra: mantener el caso visible. En Guatemala, la visibilidad pública es una forma de protección. Los casos que desaparecen de la atención social son los más vulnerables a ser archivados o absorbidos por la burocracia legal. Las marchas impedían el olvido. La imagen de Cristina seguía circulando. Su nombre seguía siendo pronunciado. Con el tiempo, el caso comenzó a ser recordado no solo por la desaparición en sí, sino por lo que representaba. La idea de que el poder puede ser utilizado para frenar la justicia y que, en ausencia de una estructura sólida, la única fuerza capaz de sostener una búsqueda es la persistencia familiar. La ausencia de Cristina se convirtió en un símbolo, no un símbolo heroico. Después de la desaparición de Cristina, la postura de Roberto Barreda se mantuvo inalterada. Según él, su esposa había abandonado el hogar por decisión propia. Cuando la familia de Cristina insistió en obtener más detalles, Roberto respondió con evasivas. No negó la desaparición, pero la explicó como una reacción emocional. Dijo que Cristina estaba pasando por un periodo personal difícil y que necesitaba distanciarse. Afirmó que la familia estaba exagerando la situación y que ella regresaría cuando estuviera lista. Esa versión no coincidía con el comportamiento habitual de Cristina, ni con su relación con sus hijos, ni con su rutina diaria. Pero Roberto insistió en sostenerla, incluso cuando la investigación comenzó a contradecirla. La investigación inicial identificó señales de tensión previa en la relación. Amigas cercanas declararon que Cristina había expresado su intención de separarse. Había comentado que se sentía controlada y que la convivencia se había vuelto rígida. No existían denuncias formales de violencia, pero sí antecedentes de dinámicas de presión psicológica. Estos testimonios no demostraban por sí mismos un delito, pero modificaban el sentido de la desaparición. La posibilidad de que Cristina se hubiera ido voluntariamente comenzaba a desvanecerse. Cuando la Fiscalía solicitó medidas para evitar que Roberto saliera del país, la solicitud quedó detenida entre despachos. Fue en ese momento que Roberto ejecutó la fuga. Junto a sus 2 hijos, abandonó Guatemala de manera discreta. No usó aeropuertos principales ni rutas registradas. El desplazamiento se realizó por territorio fronterizo y con apoyo logístico externo. La investigación posterior determinó que este apoyo provino en parte de su madre, Ofelia de León, una figura influyente dentro del sistema judicial guatemalteco. Su experiencia y redes de contacto permitieron que la salida se realizara sin obstáculos inmediatos. Durante el tiempo en que Roberto permaneció en Guatemala antes de la fuga, no participó en ninguna búsqueda de Cristina. Tampoco colaboró con las autoridades de manera activa. La familia Siekavitsa
Organizaba jornadas de búsqueda, publicaba información, realizaba llamados públicos y ofrecía conferencias de prensa. Roberto se mantuvo en silencio o bajo la protección de asesores legales. Sus apariciones públicas fueron mínimas y controladas. Mientras la familia materna insistía en la urgencia de encontrar a Cristina, él ya estaba preparando su salida. Una vez fuera de Guatemala, Roberto se estableció en México, donde vivió durante aproximadamente 2 años con identidad reservada. No trabajaba en espacios visibles ni mantenía una rutina abierta. El objetivo era no ser localizado. Durante ese periodo, los niños vivieron en aislamiento, sin contacto con la familia materna y sin inserción social estable. La fuga no solo representó una huida de la justicia, sino también una separación deliberada de los menores de su entorno afectivo previo. Mientras tanto, en Guatemala, la desaparición de Cristina comenzó a tomar fuerza en la opinión pública. La familia organizaba marchas en la capital y en distintos departamentos. Personas de diferentes sectores asistían con carteles, fotografías y consignas en apoyo a la búsqueda. La pregunta ¿dónde está Cristina? Empezó a aparecer en noticieros, radios comunitarias, universidades y edificios públicos. Este caso dejó de ser una tragedia privada y se convirtió en un referente nacional sobre impunidad y violencia en el hogar. La Fiscalía ajustó la tipificación del caso a femicidio. Esto no significaba que se hubiera recuperado el cuerpo, sino que, con base en evidencia circunstancial, testimonios y análisis de comportamiento, se establecía que Cristina había sido víctima de violencia dentro del hogar y que su desaparición estaba directamente vinculada a esa dinámica. La ausencia del cuerpo se convirtió en el punto central del proceso. La defensa argumentó que, sin cuerpo, no había prueba directa de la muerte. La Fiscalía respondió que la fuga y las acciones posteriores eran evidencia suficiente de conciencia de responsabilidad. La captura de Roberto Barreda ocurrió en México en noviembre de 2013, tras un operativo coordinado con Interpol. Las imágenes de su arresto y traslado se difundieron ampliamente en Guatemala. En las grabaciones, Roberto aparecía en silencio, con la cabeza baja y sin expresión visible. Su retorno a Guatemala fue recibido como un avance en la búsqueda de justicia, pero no como la resolución del caso. La ausencia del cuerpo seguía siendo una barrera significativa, tanto en términos judiciales como emocionales y simbólicos. Tras su extradición, Roberto mantuvo la misma versión. Cristina había abandonado el hogar voluntariamente. Dijo que la persecución en su contra era injusta y que su fuga se debía al temor de que sus hijos quedaran expuestos a un ambiente hostil. Esta narrativa no cambió con el paso del tiempo. La defensa adoptó una estrategia basada en dilatar el proceso, cuestionar la validez de los elementos presentados por la Fiscalía y utilizar recursos legales para detener o retrasar audiencias. Paralelamente, sus hijos fueron puestos bajo evaluación psicológica y finalmente entregados a la familia de Cristina. El proceso fue complejo. Los menores habían vivido 2 años en movimientos constantes y bajo una narrativa unilateral que los alejaba de su familia materna. Su readaptación requirió acompañamiento profesional especializado. La detención de Ofelia de León, acusada de encubrimiento, marcó otro punto importante. Su captura evidenció que el caso involucraba no solo a un individuo, sino a estructuras familiares, con capacidad para influir en el sistema judicial. Esta detención representó un mensaje social. La justicia podía avanzar incluso contra personas con trayectoria institucional y conexiones. Sin embargo, la detención no aceleró el juicio. El proceso continuó intercalando avances y estancamientos. Audiencias se suspendían por recursos, por cambios de jueces, por solicitudes de la defensa. La ausencia del cuerpo de Cristina siguió siendo el elemento que una y otra vez era utilizado como base para frenar una sentencia definitiva. La captura y el retorno de Roberto no resolvieron el caso, solo desplazaron el centro del conflicto desde la búsqueda hacia el debate judicial.
El tiempo comenzó a acumularse y el caso se volvió una espera prolongada, sostenida por la insistencia de la familia de Cristina y por la atención pública que se negó a abandonar la pregunta original. ¿Dónde está Cristina? Esa ausencia mantuvo vivo el caso y continúa haciéndolo. La mañana del 6 de julio de 2011 comenzó como cualquier otra dentro de la vivienda de la familia Siecaviza Barreda, ubicada en el residencial Condado Concepción, en la carretera a El Salvador, un sector conocido por su tranquilidad y por el tipo de familias que lo habitan. Profesionales, personas con estabilidad económica y acceso a servicios. Cristina Siecaviza vivía allí junto a su esposo, Roberto Barreda, y sus 2 hijos pequeños. Desde el exterior, la familia proyectaba normalidad. No existían antecedentes policiales, escándalos públicos, ni comportamientos que llamaran la atención de los vecinos. Aparentemente, era una familia más dentro de una comunidad organizada y segura. Sin embargo, esa mañana, Roberto comunicó a familiares y conocidos que Cristina había salido de la casa y no había regresado. Esta fue la primera versión oficial. Según él, no había señales de conflicto, ni discusiones previas, ni indicios que pudieran sugerir una situación de riesgo. Simplemente, Cristina habría salido por decisión propia. No dejó notas, no llevó consigo pertenencias personales esenciales y no se comunicó con nadie. La explicación, aunque simple, no coincidía con la forma de ser de Cristina. Ella tenía una rutina estructurada, organizaba sus días, participaba activamente en la vida de sus hijos, mantenía contacto constante con familiares y amigas y no solía desaparecer sin aviso. Las primeras horas tras la desaparición son decisivas para cualquier investigación. Sin embargo, Roberto no presentó una denuncia inmediata y no se comunicó con la policía. Lo que sí ocurrió, según los informes periciales posteriores, fue una limpieza parcial de la casa. No se trató de una limpieza rutinaria, sino de una intervención específica en ciertas áreas. Pisos, muebles movidos del lugar y evidencias de uso intensivo de productos químicos. Cuando la familia de Cristina se dio cuenta de que algo no estaba bien y solicitó revisar la casa, la escena ya estaba alterada. La familia comenzó a buscarla de forma independiente, contactando a amigos, hospitales y autoridades. Al no obtener información, presentaron la denuncia. La policía acudió a la vivienda y procedió con la inspección. Allí encontraron indicios de altercación física, objetos fuera de posición, rastro de fuerza aplicada en el dormitorio principal y señales de arrastre o desplazamiento brusco. Los agentes concluyeron que la casa mostraba elementos que no coincidían con la versión de salida voluntaria. No había señales de robo, ni ingreso de terceros, ni evidencias de un evento externo. Durante los primeros interrogatorios, Roberto sostuvo su versión sin modificaciones. Dijo que Cristina se encontraba bajo presión emocional y que tal vez necesitaba distancia. No expresó preocupación activa ni participó en búsquedas organizadas. Mientras la familia de Cristina distribuía volantes, hablaba con medios locales y coordinaba brigadas de búsqueda, Roberto permanecía en silencio, o acompañado de abogados, evitando pronunciamientos extensos. La investigación progresó hacia el entorno íntimo. Amigas y familiares de Cristina declararon que en meses anteriores ella había mencionado tensiones dentro de la relación. No se hablaba de violencia física recurrente, sino de control emocional, cuestionamientos constantes y disminución de su autonomía. Cristina había considerado la posibilidad de separación. Este elemento en el contexto de desaparición adquirió relevancia. Un hogar aparentemente estable comenzó a mostrar fisuras. La ausencia de comunicación por parte de Cristina fortaleció la sospecha. Su teléfono permaneció inactivo. No hubo movimientos bancarios posteriores y ninguna persona cercana recibió mensajes. Paralelamente, durante la investigación inicial, Roberto realizó acciones que fueron interpretadas como preparatorias
para una salida del país. Desinscribió a los hijos de actividades escolares, ordenó documentos y redujo interacciones sociales. La policía solicitó medidas para restringir la salida de Roberto del país mientras avanzaban las investigaciones. La solicitud no se ejecutó a tiempo. En ese intervalo, Roberto abandona Guatemala con sus 2 hijos, cruzando hacia México. Este movimiento no fue improvisado. Requirió coordinación, rutas seguras y apoyo logístico. La investigación posterior determinó que en esta etapa intervino su madre, Ofelia de León, expresidenta del organismo judicial, con experiencia y relaciones dentro del sistema legal. La fuga transformó la percepción del caso. Una desaparición que inicialmente era tratada como un evento familiar pasó a ser interpretada como el resultado de un acto de violencia dentro del hogar. La Fiscalía reorientó la investigación, ahora considerando femicidio, encubrimiento y sustracción de menores. Esta nueva fase marcó el inicio de una discusión social amplia. La desaparición de Cristina no era un hecho aislado, sino parte de una problemática de violencia doméstica invisibilizada en entornos de clase media y alta. Mientras la familia Siekawitza impulsaba la búsqueda y las autoridades emitían alerta internacional, Roberto permanecía oculto, evitando actividad pública y manteniendo a los niños alejados de la familia materna. Su retorno a Guatemala no ocurrió voluntariamente, sino como resultado de una captura en México y posterior extradición. Desde este punto, el caso dejó de ser únicamente una investigación penal y se convirtió en un referente nacional sobre impunidad, poder familiar y límites de la justicia. Con la captura de Roberto Barreda y el inicio formal del proceso judicial, muchos pensaron que el caso avanzaría hacia una resolución relativamente rápida. Sin embargo, la realidad fue distinta. El juicio se convirtió en una serie de etapas prolongadas, interrumpidas por recursos legales, cambios de tribunales y maniobras procesales que postergaron cualquier avance decisivo. La defensa insistió en la ausencia del cuerpo como argumento central. Sin cuerpo, afirmaban, no existía confirmación material del delito de femicidio. La Fiscalía, por su parte, sostuvo que la suma de elementos, la alteración de la escena, la fuga, el historial de control psicológico y la sustracción de los hijos, constituía evidencia suficiente para determinar la responsabilidad de Roberto en la muerte y desaparición de Cristina. Durante esta fase, los peritajes forenses sobre la vivienda adquirieron importancia. Aunque la casa había sido limpiada parcialmente antes de la intervención oficial, los expertos identificaron indicios de fuerza física en el área del dormitorio principal y en zonas donde el mobiliario había sido desplazado. Se registraron marcas que sugerían un forcejeo y situaciones de desorden no compatibles con una salida voluntaria. Estos hallazgos fueron integrados a la acusación, pero su efecto legal fue limitado debido a la falta de restos biológicos concluyentes. La defensa continuó presentando recursos. Algunos se centraban en cuestionar la validez de los procedimientos forenses, otros se dirigían a solicitar el cambio de jueces o la anulación de audiencias por supuestas violaciones procesales. Cada recurso significaba semanas o meses adicionales. La estructura judicial guatemalteca, ya de por sí lenta, hizo que el caso avanzara a un ritmo aún más pausado. No se trataba únicamente de un expediente complejo, sino de un expediente que involucra a personas con conocimiento profundo del funcionamiento interno del sistema judicial. En paralelo, la situación de los 2 hijos continuó siendo objeto de atención. Después de ser repatriados, recibieron acompañamiento psicológico prolongado. Habían vivido 2 años bajo condiciones de fuga, en movimiento constante y con una narrativa única transmitida por su padre. Su adaptación requirió tiempo. Con el acompañamiento de especialistas, lograron reintegrarse al entorno familiar materno. Sin embargo, las consecuencias emocionales de la experiencia no pudieron ser eliminadas de manera inmediata. En audiencias posteriores,
se determinó que los niños no serían llamados a declarar para evitar reabrir procesos traumáticos. La figura de Ofelia de León, madre de Roberto, también permaneció central en el desarrollo del caso. Fue acusada de encubrimiento propio y obstrucción a la justicia. Su detención y el proceso judicial en su contra revelaron una dimensión estructural del caso: la relación entre familias con influencia y el sistema legal guatemalteco. Su participación no era anecdótica. Representaba la posibilidad real de que una persona con conocimiento del sistema pudiera usar ese conocimiento para proteger a un familiar involucrado en un proceso criminal grave. El proceso contra ella se desarrolló de manera similar al de su hijo: lento, marcado por recursos, apelaciones y movimientos argumentativos diseñados para demorar decisiones finales. Sin embargo, su enjuiciamiento tuvo un impacto simbólico importante. Demostró que la justicia podía alcanzar a personas con prestigio profesional y conexiones institucionales, pero también mostró que la justicia podía moverse con ritmo diferenciado según la posición social de los acusados. Mientras tanto, la Fiscalía continuó sosteniendo la tipificación de femicidio. Explicó que, aún sin cuerpo, la conducta de Roberto demostraba conciencia de responsabilidad. La alteración de la escena, la falta de denuncia inmediata, la fuga, la sustracción de menores y el aislamiento de los niños. La defensa respondió que la conducta podía interpretarse como reacción al acoso mediático. Este intercambio formó parte de un debate jurídico prolongado que aún no ha culminado en una sentencia definitiva. Hoy, más de una década después de la desaparición de Cristina, el caso permanece en fase de juicio. Existen pruebas acumuladas, testimonios recogidos y reconstrucciones parciales de los hechos. Sin embargo, el punto central sigue siendo el mismo. Cristina no ha sido encontrada. Su ausencia mantiene abierto el proceso. No existe cierre sin cuerpo. No existe sentencia definitiva sin resolución de ese vacío. La pregunta que se repite en audiencias, marchas y conversaciones privadas no es una pregunta retórica. Es una demanda concreta. ¿Dónde está Cristina? No se trata únicamente de localizar restos. Se trata de recuperar la posibilidad de cerrar la historia. Se trata de reconocer oficialmente lo que ocurrió. Se trata de dar a los hijos una verdad no fragmentada. Se trata de que el país pueda registrar el caso como concluido y no como un expediente suspendido en tiempo indefinido. Lo que permanece hoy es una herida abierta, tanto en el ámbito familiar como en el nacional. La ausencia del cuerpo impide el duelo pleno. La ausencia de sentencia impide el cierre jurídico. La ausencia de reconocimiento institucional pleno impide la restauración de confianza. En Guatemala, el caso Siekavitsa se recuerda no solo como una desaparición, sino como un punto de referencia para hablar de cómo la justicia puede tardar o detenerse cuando se enfrenta a estructuras de poder. Mientras la pregunta siga sin respuesta, el caso seguirá vigente. La historia no terminó. Está detenida. Y en esa detención se sostiene. Este caso permanece abierto no solo porque no existe una sentencia definitiva, sino porque Cristina no ha sido encontrada. Su ausencia sostiene todo lo que sigue ocurriendo: las audiencias, los documentos, las marchas y la conversación que aún se mantiene más de una década después. El tiempo ha pasado, pero la pregunta no cambió. Cada intento de reconstrucción judicial regresa al mismo punto de partida. No hay cuerpo, no hay confirmación material, y por eso no hay cierre. La familia continúa asistiendo a cada audiencia, incluso cuando se suspende antes de comenzar. La sociedad sigue recordando el nombre de Cristina en mezquitas comunitarias, en muros pintados, en reuniones públicas y en espacios donde se discute la violencia que no se ve hasta que ya no es posible ignorarla. No hay final claro, y reconocerlo también forma parte de la verdad.